Hola amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Estamos de nuevo en Washington, D.C., continuamos en la ciudad, aquí en las afueras hoy de la Casa Blanca, con noticias importantes que se están sucediendo para Venezuela y sobre todo de alcance regional. Y es que hace pocas horas el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han anunciado que están explorando acuerdos para combatir a los grupos irregulares, para combatir a esas bandas delincuenciales que están azotando no solo los Estados Unidos, sino también muchos países de la región. Ha puesto de ejemplo Donald Trump a Nayib Bukele como gobierno efectivo, eficaz, en contra de la lucha de estos grupos delincuenciales. Y estos acuerdos que hoy anuncia el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Bukele, que están comenzando a trabajar con sus equipos, podrían traer consecuencias muy importantes con lo que respecta a la lucha contra estas bandas organizadas en el continente. Uno de los temas centrales, uno de los temas neurálgicos, el Tren de Aragua, ese grupo delincuencial que nació bajo la sombra del chavismo y que se ha expandido como un grupo de delincuentes internacional y que se ha convertido también en motivo de campaña. Donald Trump quiere extraditar a los miembros de ese grupo a El Salvador, a las cárceles de Nayib Bukele. Y hay muy buena intención, en principio, del presidente de El Salvador de acoger a estos líderes de este grupo delincuencial en sus cárceles. Este acuerdo, en principio, va a traer beneficios rápidos, express, a Donald Trump, que ha prometido en su campaña la expulsión rápida de los miembros integrantes de este grupo de delincuencia organizada del Tren de Aragua. Pero también al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, Donald Trump ha comenzado a elogiarlo y lo ha puesto como ejemplo en la lucha en contra de estos grupos de delincuencia. Esto es lo que dice el breve comunicado de la Casa Blanca. Hoy el presidente Donald Trump tuvo una llamada con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Los dos líderes discutieron sobre cómo trabajar para frenar la inmigración irregular y vencer a los grupos criminales internacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo de Nayib Bukele en la región y lo puso como ejemplo para otras naciones en el continente. Y los líderes del Tren de Aragua, el grupo de delincuencia más temido de Venezuela y de todo el continente, si este acuerdo se llega a concretar, pagarán penas en las cárceles de El Salvador, esas prisiones tan conocidas no solo en ese país, sino en todo el continente. Camas sin colchones, sin sábanas y sometidos a una estricta vigilancia. Será imposible para este grupo que ha crecido bajo las leyes de Tocorón, que han crecido organizando la delincuencia desde la cárcel. Será imposible lograr una logística similar, una logística criminal en este tipo de prisiones. Pero más allá de estas consecuencias, hay un alcance de una profundidad mucho mayor en este acuerdo. Y es que el gobierno de Donald Trump está intentando llegar a acuerdos con terceros países para deportar ya no a los miembros de los grupos criminales, sino a los inmigrantes en situación irregular en este país. Ha prometido Donald Trump deportaciones masivas y para cumplirlo, en este caso, con los venezolanos, va a necesitar o el apoyo de Nicolás Maduro para recibirlos o el de terceros países. Y el acuerdo con Bukele es la vía de entrada para lograr este tipo de acuerdos con otros países. Y El Salvador no es el único caso. Estados Unidos está colaborando con Chile para capturar a miembros del Tren de Aragua también en ese país. Detuvo hoy en Santiago a varios miembros de la banda Los Piratas, célula del grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, y vinculada al secuestro y asesinato del exmilitar Roland Ojeda, opositor al gobierno de Nicolás Maduro y que estaba asilado en Chile. En la operación que arrestó a 2 miembros de la banda esta semana relacionados con el crimen del exmilitar Roland Ojeda, fue fundamental la cooperación con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, según pudimos conocer aquí en Washington. ¿Son conscientes los altos cargos de la administración de Donald Trump sobre la inconveniencia en llegar a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para la deportación de venezolanos? Podría significar, en el caso de asilados de perseguidos políticos, una represión, una persecución en territorio venezolano, un encarcelamiento o incluso ser sometidos a torturas. Estaría entregando el gobierno de Donald Trump a presos políticos venezolanos, a disidentes, a migrantes que han huido del régimen de Nicolás Maduro a las puertas de sus agresores, a las puertas de sus persecutores. Algo en lo que está totalmente en contra la alta administración, sobre todo ese ala cubano-americana que ha aupado, que ha hecho campaña activamente en el estado de la Florida a favor de Donald Trump.
Y en la cabeza del rechazo, Marco Rubio, nuevo secretario de Estado, cubano-americano, primer hombre latinoamericano que logra el cargo de diseñar, de ejecutar la política exterior de este país, de los Estados Unidos. Y tanto sus miembros como el resto del gabinete están conscientes, son conscientes y están trabajando para lograr esas vías alternas, para lograr los acuerdos con terceros países para la deportación de esos venezolanos, deportación que ya ha comenzado. Hoy el mismo Donald Trump se refería a que los planes de deportación corren muy rápido. El diario El Washington Post aseguraba que ya se han deportado en las últimas horas más de 500 inmigrantes irregulares que han sido captados en el transporte público, en vías públicas, en las plazas de este país. Es que el gobierno de Donald Trump ya lanzó su campaña de deportación masiva de migrantes irregulares en los Estados Unidos. Más de 500 migrantes indocumentados han sido arrestados, según las autoridades estadounidenses. Hablando de inmigración, Guatemala ha recibido hoy los 2 primeros vuelos con deportados procedentes de Estados Unidos, a la vez que la Casa Blanca ha publicado la foto de los expulsados subiendo al avión con las frases promesas cumplidas y los vuelos de deportaciones han comenzado. Y hoy aquí en Washington, también a pocos metros de la Casa Blanca, en la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, ha presentado su último informe postelectoral de la situación en Venezuela y de esos crímenes de lesa humanidad cometidos contra los dirigentes políticos de la oposición, cometidos en contra de la población en general por las protestas a raíz del fraude electoral del 28 de julio pasado. El informe concluye lo que la mayoría del país sabe: el fraude electoral consumado el 28 de julio y la enorme represión, no solo contra los observadores de las mesas electorales, contra todos los ciudadanos que participaron en ese proceso, sino también contra los jóvenes, contra los hombres y las mujeres que protestaron por ese fraude electoral. En la OEA, solo 14 países de los 32 que lo componen han rechazado de forma contundente esa represión, esos crímenes generados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero esos 14 son insuficientes para tomar decisiones dentro del seno de esta organización. Y en este sentido, el embajador uruguayo ante este organismo, Washington Abdalá, pronunció un discurso que no tiene pérdida alguna. Denunció la complicidad de los países pequeños, especialmente de las islas del Caribe, en relación con la represión del régimen de Nicolás Maduro. Presten atención al discurso de Washington Abdalá, embajador de Uruguay ante la OEA. La verdad que no sé qué más hay que hacer para tener una amplia mayoría o un consenso en torno al reclamo democrático en Venezuela. Uno ya empieza en esa etapa en donde no termina de entender qué es lo que habría que hacer para que la mayoría o la unanimidad de los aquí presentes tuviéramos una narrativa más o menos común. Lamento profundamente que Antigua y Barbuda haya dicho lo que ha dicho en la jornada de hoy. Lo lamento frontalmente y en discrepancia. Discrepar con el informe, que ahora sí está transcrito al inglés, que hace la relatora Gloria de Mes, me sorprende. Me impacta que se discrepe con un informe por la prueba de mérito que hace el informe, cuando en realidad los relatores actúan justamente recabando información de la forma más exhaustiva posible. ¿Hay algo que haya dicho la relatora de Mes que está faltando a la verdad? Porque estamos los que le creemos a la relatoría y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que objetan como Antigua y Barbuda y dicen que eso no es cierto. O de un lado o del otro. Y acá hay voces en la jornada de hoy que han ido aumentando su reclamo. Y está muy bien. Hay países que empiezan a solicitar por connacionales. Ahora, ese es el juego de la dictadura venezolana, ¿verdad? Ese es el juego donde la dictadura venezolana nos ubica a todos en fila, tratando de alguna forma u otra de que le pidamos, que le roguemos. Por supuesto que yo tengo a Fabián Buglione en Uruguay, uruguayo, detenido en Venezuela. No sé ni por qué, no sé la razón. Detenido injustamente. Y tengo que andar pidiendo, y lo pido, liberen a Fabián Buglione. ¿Está mal? ¿Cuál es el tono con el que le tenemos que hablar a una dictadura, señor presidente? ¿Cuál es el tono con que se le reclama a un dictador? ¿Se le hace un rendezvous, monsieur le dictateur? ¿Cómo se le habla a un dictador? ¿Cómo se le reclama? ¿Con sonrisas en sala? ¿Con actitud
semidiplomática. No, esto es grave. Cuando en alguno de los países de ustedes hubo alguna dictadura, lo que se reclamó por parte de la comunidad internacional fue solidaridad. Y lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? ¿Quién falta en la cola? Bueno, los que faltan están muy mal. Deberían estar ahí. Deberían estar allí. Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Perdemos todos. Por eso la declaración de Florentín, de Paraguay, con varios países, obviamente que queremos que supere la nómina de estados. Esta no es una organización para que solo 14 países estén apoyando este tema. Faltan países que estén allí poniendo lo que hay que poner. Y si les gusta, fantástico. Y si no les gusta, cada uno queda en el lugar de la historia donde está ubicado. Esa es la realidad. Los que aplauden al dictador, los que tienen negocios con el dictador, los que tienen vinculaciones con el dictador, allí están. Los eclécticos estarán por aquí. Y los que nos oponemos, discrepamos, levantamos la voz, nos quejamos, estamos acá. Y la historia es siempre correcta en el final de su camino. Dicta sentencia al final de los dictadores. Demora más, demora menos, pero siempre llega la hora en la que el dictador rinde tributo ante su pueblo. Y siempre gana el pueblo democrático. Era cuanto quería decir. Tarde o temprano, los dictadores tendrán que rendir explicaciones ante su pueblo. Acertadísimo el embajador uruguayo ante la OEA en esta sesión que concluyó hace algunas horas aquí en la ciudad de Washington. Y también en esta ciudad hemos conocido hoy, desde la sede central del Banco Mundial de la Corte de Apelaciones, que el régimen de Nicolás Maduro perdió su última apelación en contra de esa sentencia que lo obliga a pagar casi 9.000 millones a la petrolera ConocoPhillips por esas expropiaciones petroleras ejecutadas por el gobierno de Hugo Chávez en 2009. Pierde con esta decisión el régimen de Nicolás Maduro toda posibilidad de negarse al pago. Deberá pagar casi 9.000 millones de dólares el régimen de Nicolás Maduro a la multinacional energética de los Estados Unidos, en un momento en el que prácticamente está decidida aquí en la Casa Blanca la nueva política energética en relación con Venezuela y también la posible salida de Chevron, ya anunciada por miembros del equipo de Donald Trump y también confirmada por el propio Donald Trump, que ha dicho que no quiere comprar más petróleo a Venezuela a partir de este año. Podría ser una decisión que se consume en las próximas semanas. Chevron fuera de Venezuela, mientras ConocoPhillips sigue haciendo esfuerzos por cobrar esos 8.000 millones de dólares. Quiere ir por los activos de petróleos de Venezuela, de PDVSA en el exterior. Ha intentado hacerlo en Trinidad y Tobago y también lo hará aquí, en los Estados Unidos, donde posee importantes activos a través de la filial Citgo. Bueno amigos, y también hemos conocido en las últimas horas que Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, viajará desde aquí, desde los Estados Unidos, hacia Ecuador. Se va a reunir previsiblemente con el presidente de ese país, Daniel Noboa, en una nueva escala de esa gira internacional que comenzó a principios de este mes. Edmundo González ha suspendido los actos previstos para este fin de semana precisamente por la concreción de esa visita a Ecuador y probablemente visitará también algún otro país del continente. Bueno amigos, aquí en Washington continúa el debate, las interpretaciones sobre cuál va a ser la política de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro. ¿Habrá negociación? La vía Richard Grenell, ese sector más propenso a las negociaciones, ese sector más diplomático, o se impondrá la línea dura,
la línea de los diputados y de los senadores del Partido Republicano, de los cubanoamericanos que han asesorado a Donald Trump en materia de política exterior, en materia de política hacia América Latina y en especial hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y sobre este tema hemos conversado aquí en Washington con Carlos Jiménez, veterano congresista republicano, cercano a Donald Trump, cercano a ese grupo que está asumiendo la política exterior, la política hacia América Latina. No ve probable para nada una negociación amistosa con Nicolás Maduro, dice que le sorprendería mucho y espera medidas muy contundentes por parte de Donald Trump hacia las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A continuación, amigos, la entrevista con Carlos Jiménez, congresista republicano, aquí en Washington. Carlos Jiménez, congresista de la Florida, republicano, mucha expectativa sobre la nueva política de Donald Trump respecto a Venezuela. Si va a haber acercamientos por el tema de las deportaciones de venezolanos delincuentes en Estados Unidos, por el tema del petróleo. ¿Crees que esta administración tiene voluntad de llegar a un acuerdo con Maduro o va a ser una administración mucho más contundente, dura, contra el régimen de Maduro? Con el nuevo secretario de Estado, un tipo de acuerdo con Maduro yo creo que va a ser bastante difícil. Y si tuviera un tipo de acuerdo con Maduro, con la inmigración y petróleo, etcétera, yo estuviera en contra. Yo creo que no hay tipo de acuerdo con Maduro que sea para el beneficio del pueblo venezolano y también el pueblo americano, la seguridad de los Estados Unidos. Maduro se ha acercado al Partido Comunista de China, a Rusia, Irán, a Norte Corea, y para mí son enemigos de los Estados Unidos. Un acuerdo con un enemigo, yo no voy a estar en favor. Los congresistas republicanos se podrían oponer frontalmente a un tipo de acuerdo, así sea puntual. Bueno, yo no sé, yo no puedo hablar por otros congresistas, yo estoy hablando por Carlos Jiménez. Así que yo represento el sur de la Florida, Miami. Tenemos muchos venezolanos ahí. También, como ustedes saben, yo soy cubano, nací en Cuba. Y yo creo que todo eso, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están todos juntos. Con Cuba en inglés se llama the head of the snake. Y yo no creo, para mí la política mía no es tratar a mis enemigos como amigos y también llegar a un tipo de acuerdo con alguien que está oprimiendo su pueblo. Nosotros deberemos ser los campeones de la democracia, no tener un tipo de acuerdo con un régimen que es ilegítimo, porque de verdad el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González, elegido por el pueblo venezolano. Así que para tener un acuerdo con una persona que ni es un gobierno legítimo, para mí el fantasma o la posibilidad de una ayuda militar para que Edmundo González ejerza la presidencia. Un tema que ha estado en debate en ciertos sectores políticos. ¿Crees que Estados Unidos podría ayudar a una medida tan radical, tan contundente como esta? Bueno, todo depende de lo que hace lo que es el régimen de Maduro, ¿no? Qué tipo de opresión está dando al pueblo venezolano, si de verdad está oprimiendo al pueblo venezolano, si está asesinando su propio pueblo. Yo no creo que los Estados Unidos se puede sentar ahí y no hacer nada. Ahora, yo creo que la cosa que se debe hacer primero es la presión máxima económica, política, etcétera, con nuestros amigos del mundo, poniéndole presión al régimen de Maduro, sanciones contra el petróleo, etcétera, para que le pueda secar lo que es las fuentes de ingresos al régimen, porque yo creo que de verdad nosotros deberemos ser amigos de la libertad, de la democracia. Y Nicolás Maduro no es la libertad, no es la democracia, ahí está oprimiendo a su pueblo. Así que por esas razones yo no estoy en favor de una acción militar todavía, pero todo depende de lo que hace Nicolás Maduro y el régimen. Y también estos regímenes ahora están en el régimen cubano, también el régimen de Venezuela, están en posiciones ya bastante débiles, yo creo. Y no deberemos ayudarlos en ninguna manera para darle oxígeno a ninguno de esos regímenes que están oprimiendo a su pueblo. ¿Crees que se pueda negociar con Putin, dejar de apoyar al régimen de Maduro? Yo no sé si se puede negociar con Putin, yo no lo conozco. Yo creo que Putin también está muy dedicado a recrear lo que es el imperio soviético. No sé si Venezuela es parte de su plan, pero sabemos que él tiene intereses en Venezuela, China tiene intereses en Venezuela, Irán tiene intereses en Venezuela, yo creo también que Norte Corea. Así que
todos ellos y también el régimen de Maduro están ayudando a esos regímenes que son esos gobiernos que no son amigos de los Estados Unidos a establecer un tipo de bases en Sudamérica. ¿Podemos salir este año de Nicolás Maduro? ¿Es más factible que nunca? ¿Está más cerca que nunca ese escenario? Yo creo que sí, pero no quiere decir que va a suceder. Yo creo que Nicolás Maduro está, como he dicho, en una posición bastante débil. Yo creo que en vez de darle oxígeno, lo tenemos que empujar para que ya caiga. Y también el mismo régimen de Cuba, que ni puede establecer, ni le puede dar electricidad a su pueblo. Su pueblo está en inglés se llama Stone Ages, a veces cuando nada más que tiene luz 3 o 4 horas al día, si tienen suerte. Esos regímenes ya no trabajan. No trabajan ahora, nunca van a trabajar en el futuro. La única manera que se mantienen es oprimiendo su propio pueblo y no son legítimos. Y por eso los Estados Unidos deben ser tienen que defender los intereses de los pueblos, de los ciudadanos de esas naciones para que puedan obtener la libertad. Eso es lo que yo deseo. En la primera administración Trump, mucha sanción, pero Nicolás Maduro ha hecho un doctorado evadiendo sanciones. ¿Hay dinero de la droga que entra? ¿Crees que para presionarlos más debería haber una política antidroga mucho más fuerte también? Mira, pero también recuerda que el presidente Biden relajó las sanciones con una promesa de elecciones que todo el mundo sabía que era falso. Tuvieron elecciones, pero no cumplieron con la elección. Así que, y todavía no han restablecido esas sanciones. Así que espero lo que hace el presidente Trump. Yo no puedo hablar con el presidente Trump. Yo no he hablado con el presidente Trump sobre ese tema, pero su selección de Marco Rubio como secretario de Estado, que sabe muy bien la situación en Sudamérica, Centroamérica, de Cuba, de Venezuela, más que cualquier otro secretario de Estado que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos, me indica a mí que la política no va a ser suave, va a ser mucho más dura.